Vamos a dar comienzo entonces a esta reunión sobre la pobreza con la presencia del académico Adalberto Rodríguez Giavarini. El doctor Rodríguez Giavarini es uno de los intelectuales más brillantes que tiene nuestro país. Fue canciller y actualmente es presidente de Cali, que es una de las instituciones más serias que tiene la República. Él va a hablar en nombre de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, de la cual es miembro titular, sobre la pobreza, el caso argentino en el plano internacional. Digamos que vamos a intentar por todos los medios cumplir nuestros horarios como respeto para nosotros y para todos los demás, que cada uno de los relatores tendrá 30 minutos y que a los 25 minutos se le informará que tiene 5 minutos para redondear su disertación. Muchas gracias, doctor Rodríguez Giavarini. Buenos días. Mis primeras palabras de agradecimiento a la hospitalidad de la Academia de Medicina en esta magnífica sala. También mi agradecimiento a los señores presidentes que habilitaron mi ponencia, en particular al señor presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, el ingeniero Manuel Solanel, y a los colegas de la Academia. Pobreza, el caso argentino en el plano internacional. Esta exposición tiene como antecedente la ponencia sobre pobreza presentada hace años en mi incorporación a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, titulada La pobreza y la gobernabilidad mundial. Plantearé la pobreza desde una perspectiva económica y social, revisaré sintéticamente el estado de situación en el mundo y en el país y compartiré con ustedes algunas reflexiones. Reconozco como uno de los fundamentos de mi visión a la doctrina social de la Iglesia, Rerum Novarum de León XIII y Populum Progressio de Pablo VI, fueron hitos que jalonaron el camino. Con el Papa Francisco esa tradición se prolonga con la exhortación Evangelii Gaudium y recientemente con la encíclica Laudato Si. En Evangelii Gaudium, Francisco nos recuerda que hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Como alternativa, el Papa recuerda que, cito, cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente a la sociedad. Estas dos citas del pensamiento papal nos retrotraen a dos cuestiones centrales del pensamiento moral. La primera es el dominio de la ética. La segunda, la relevancia del principio de solidaridad. Un memorable profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en los cursos introductorios, nos señalaba siempre el necesario predominio de la ética sobre la ciencia económica y del juicio ético sobre el juicio llamado técnico. Muchas veces esta enseñanza ha quedado olvidada o descartada filosóficamente, y no dudo que el mundo, tal cual es hoy, podría mejorarse si lo aproximamos al mundo que debería ser. De tal forma, la axiología retomaría su papel protagónico. La segunda cuestión es la solidaridad. El principio de subsidiariedad, que deja a las organizaciones menores todo el campo de acción posible y reserva al Estado solo las cuestiones que ellas no puedan resolver, tiene razón de ser en la medida en que exista la solidaridad. El Papa Francisco recuerda el pedido de Jesús, dadle vosotros de comer, lo cual implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza, para promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos a diario. Algunos aspectos de la teoría económica. En años recientes, economistas de distintas vertientes han tendido puentes entre lo técnico y lo ético. El punto central de su enfoque es que una economía capaz de articular crecimiento y equidad gana en solidez y estabilidad. Daniel Rodrik, economista turco de Harvard,
asegura que tan importantes como las instituciones creadoras de mercados, que son las que aseguran el derecho de propiedad y el cumplimiento de los contratos, y las estabilizadoras de mercado, que son las que reducen la volatilidad macroeconómica y preservan el valor de la moneda, son las instituciones legitimadoras de mercado y reguladoras de mercado. El argumento de Roderick es que instituciones robustas que provean amplia participación social permiten que los conflictos se administren con un mínimo costo y previenen que la conflictividad política y social potencie y amplíe los efectos iniciales de un shock económico adverso, como podría ser la caída de los precios de materia prima. Por ello, las citadas instituciones reguladoras, por caso las que regulan las actividades de servicios públicos o el sistema financiero, y las legitimadoras, por caso los sistemas de seguro de desempleo y ayudas a la pobreza, que propenden a la contención y promoción de los desfavorecidos y a la igualdad de oportunidades, tienen un papel crucial en el desarrollo económico y social. En la misma línea, Acemoglu, economista del Instituto de Tecnología de Massachusetts, y Robinson, economista y politólogo británico, se refieren a un círculo virtuoso que permite las instituciones políticas y sociales inclusivas, ya que generan un proceso de retroalimentación positiva que protege a estas instituciones frente a los intentos de socavarlas y, de hecho, pone en marcha fuerzas que conducen a una mayor inclusión. Y sostiene que el círculo virtuoso surge no solo por la lógica inherente del pluralismo político y del Estado de Derecho, sino también porque las instituciones políticas inclusivas tienden a apoyar a las instituciones económicas inclusivas. De esta forma, se tiende también a una distribución de la riqueza más igualitaria, lo que confiere poder a un sector más amplio de la sociedad y hace que las reglas del juego político y económico sean más equitativas. En Laudato Si, el Papa Francisco expresa, cito, en las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas inequidades y cada vez son más las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, el principio del bien común se convierte como lógica e ineludible consecuencia en un llamado a la solidaridad y a una acción preferencial por los más pobres. Derrame. Durante mucho tiempo los economistas argumentamos alrededor de lo que se conoce popularmente como el derrame. Un círculo virtuoso por el cual un proceso de acumulación, inversión y crecimiento derramaba sus beneficios sobre los sectores más desprotegidos. El derrame, si bien no aseguraba en el corto plazo una sociedad más equitativa, permitía menor pobreza y a largo plazo mayor igualdad. En algún sentido, este aspecto de la teoría se ha cumplido. La proporción de pobres en la población mundial ha disminuido y también lo ha hecho la brecha de desarrollo humano entre los países de mayor y menor índice de desarrollo humano, como mostraré enseguida. Pero el número absoluto de pobres sigue siendo enorme y el ritmo de convergencia en la brecha de desarrollo es lento. Para poder derramar es necesario crecimiento previo y acumulación previa. También se requiere que la acumulación se vuelque en inversión productiva, así como que existan mercados competitivos y una buena organización de la inversión social y que la transparencia evite sobrecostos. Y todo esto presupone un buen funcionamiento de las instituciones de las que nos hablaban Roderick, Acemoglu y Robinson. El problema son los supuestos. El argumento sería, bajo el supuesto que las instituciones funcionan bien, el derrame sí o sí se dará. Y la verdad es que los supuestos no siempre se cumplen. Y eso es algo que no podemos ignorar y de lo que no podemos desentendernos. En general, las instituciones formales existen, pero no cumplen su rol acabadamente. Por eso, las instituciones reguladoras van a la saga de los resultados
y la crisis de Lehman Brothers en 2008 es una muestra acabada de ello. Muchas veces por intereses sectoriales o personales, faltas de diseño o faltas de conocimiento técnico, o todo ello conjuntamente. De todas maneras, la relación entre los niveles de desarrollo humano y la calidad institucional son demasiado evidentes para abandonar el esfuerzo de mejorarlas y caer en la desesperanza. La comparación entre el Índice de Desarrollo Humano que elabora el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y el Índice de Calidad Institucional, ISI, que elabora la Fundación Libertad y Progreso de Argentina, es contundente. Los primeros 10 países en el ranking del desarrollo humano figuran en los 17 primeros lugares de calidad institucional, mientras los países ubicados en los últimos 12 lugares de desarrollo humano figuran en el último 25% en los lugares de calidad institucional. Está claro que la calidad institucional eleva el desarrollo humano, pero a la vez, tengamos en cuenta, sociedades con mayor desarrollo humano, especialmente por la vía de la educación, tienen espacio para construir mayor y mejor calidad institucional. Y sociedades con mejor diseño institucional tendrán menos pobres y contarán con mejores mecanismos para protegerlos. El combate contra la pobreza implica un funcionamiento responsable de los mercados en libertad. Y allí la importancia de la calidad institucional en orden a la regulación de los mercados. Por caso, para la defensa de la competencia. Con mercados más libres, más transparentes y competitivos, con seguridad jurídica a la inversión y con una justicia independiente, el crecimiento de la economía es posible. Y sin inversión, la economía no crece, pierde competitividad, se aísla del desarrollo mundial. Y es cierto que la sociedad, cansada de frustraciones, a menudo se vuelve escéptica sobre sus instituciones, pero en honor a la verdad, muchas veces tampoco se involucra decididamente en su mejora. Acá también cambia la falta de solidaridad y la propensión a creer en que hay posibilidad de salvarse solo, en el sentido que la sabiduría popular le da ese concepto. Y, sobre todo, resalta la falta de solidaridad intergeneracional. Los esfuerzos que hagamos hoy por instituciones más justas que respalden la equidad harán mejorar las condiciones de vida de los futuros argentinos. Situación en el mundo, algunos números. El desarrollo humano. El índice de desarrollo humano mide el promedio de avance en 3 dimensiones básicas del desarrollo humano: esperanza de vida, nivel educativo y PBI por pro cápita, es decir, producción por cabeza. Muestra a nivel agregado una mejora del 26% entre 1980 y 2013, es decir, a un ritmo anual acumulativo del 0,7. Sin embargo, la dispersión del valor del índice según grupo de países es alta. Según el último informe anual del PNUD, corresponde 0,8 de crecimiento a los países de muy alto desarrollo, y este número está 27% por encima del valor promedio del índice de desarrollo humano general. Es un dato positivo que la brecha entre el valor del índice de desarrollo humano de los países de desarrollo bajo y los valores del grupo de países con índices muy altos se haya reducido. En 1980, el índice de desarrollo humano de los primeros representaba solo el 41% del índice de desarrollo humano de los países de muy alto desarrollo. Y en el 2013, hace poco, pasó a representar el 55%. Se trata de una mejora que se fue produciendo década a década de manera gradual. Sin embargo, el ritmo de convergencia es lento y la brecha subsiguiente significativa, como allí se aprecia. En el periodo 80-2013, el crecimiento del índice de desarrollo humano estuvo en Asia Meridional con un crecimiento mayor que el resto, en 1,4 acumulativo anual, que superó a Asia Oriental, 1,2, y a los Estados Árabes. Mucho más rezagados quedaron en Europa, con un
crecimiento 0,8% y América Latina 0,6% anual acumulativo. Cuadro 2 es lo que acabo de mencionar en la comparación de estados árabes, Asia Oriental, Europa, América Latina, Asia Meridional y África subsahariana con esos comportamientos. Cabe decir que los números y la ponencia está a disposición de ustedes y queda de drive para disponer. América Latina corre esta carrera con cierto rezago. La pueden ver. 3 países, Chile, Cuba y Argentina, aparecían en 2013 en los lugares 41, 44 y 49 del Índice de Desarrollo Humano y son los únicos 3 que figuran entre los 49 países que el PNUD califica como de desarrollo humano muy alto. Los países latinoamericanos han tenido índices de desarrollo intermedios. El mayor dinamismo en esos 33 años, correspondió a Brasil, con el 1% anual acumulativo. Detrás se escalonan Chile, Colombia y México. En Argentina, el dinamismo es menor, ya que el crecimiento anual para el periodo señalado fue, como he dicho, solo del 0,6%, solo superando a nuestro vecino Uruguay. En balance, en las últimas 3 décadas, los países del mundo han progresado y convergido hacia niveles más elevados de desarrollo humano a nivel agregado, pero también desde la perspectiva de sus componentes. La esperanza de vida se ha prolongado y ha llegado a 70 años en el promedio mundial, pero la dispersión es muy amplia y en los países de desarrollo humano muy alto llega a los 80 años, mientras que en los países de desarrollo bajo apenas alcanza los 58 años. Al mismo tiempo, los años promedio de escolaridad en los países de desarrollo bajo representan solo el 40% de los registrados en los países de desarrollo muy alto. En especial, como se observó en los cuadros precedentes, el crecimiento del índice de desarrollo humano ha sido mayor en los países medios y bajos, en particular los de Asia. Daría la impresión que en la etapa actual del ciclo económico internacional, una etapa menos ventajosa para los países en desarrollo, estos progresos serán puestos a severa prueba. Inequidad. A nivel nacional, la inequidad en la distribución del ingreso puede neutralizar los progresos en el índice de desarrollo humano. El PNUD realiza una corrección del índice de desarrollo humano para detectar este efecto, en lo que denomina el índice de desarrollo humano corregido por desigualdad. En ese sentido, cabe concluir que una parte importante del índice de desarrollo humano se pierde por la desigualdad en la distribución del ingreso, en tanto la desigualdad en educación y en salud, los otros componentes significativos del índice, se han visto mitigadas en los últimos años. El panorama, entonces, es que en las últimas 2 décadas, una mayor desigualdad de los ingresos dentro de los países absorbió en buena medida los efectos positivos de una menor desigualdad en educación y en salud, y esa, sin duda, es una muy mala noticia. La comparación entre los ordenamientos de los países según el índice de desarrollo y los indicadores típicos de equidad en la distribución del ingreso, como el coeficiente de Gini y la relación entre el quintil más alto y el más bajo, ratifica la ausencia de una correlación estricta. Según los datos del Informe de Desarrollo Humano del 2014, en los países con alto índice de desarrollo, dentro de los países con alto índice de desarrollo, hay países con distribuciones equitativas del ingreso, caso de Noruega, Alemania, Canadá, y otros no tanto, Estados Unidos en caso, y con valores más elevados del coeficiente de Gini. En América Latina los indicadores de desigualdad son peores que en otras regiones, y pareciera darse la regla de que a índice de desarrollo más alto corresponde una distribución más equitativa. En cambio, en Asia y África, muchos países con bajo índice de desarrollo muestran una distribución muy igualitaria y similar a la de los países de más alto índice de desarrollo. Podría concluirse que un alto índice de desarrollo no es asegurado ni por un alto nivel de ingreso ni por un alto crecimiento del mismo, y tampoco por condiciones igualitarias en la distribución del ingreso aseguran de por sí un alto índice de desarrollo.
Para que ello se dé, es necesario una combinación adecuada de todos estos ingredientes. Ello plantea las dificultades políticas y sociales de los procesos de transición, cuando se pretende mejorar el crecimiento a expensas de una mayor desigualdad distributiva, o sustentar el crecimiento con una distribución de ingresos que socava la productividad económica. Un adecuado equilibrio de políticas garantizaría en este sentido mayor sustentabilidad histórica en estas políticas desarrolladas. Pobreza multidimensional. Un segundo indicador elaborado por el PNUD es el índice de pobreza multidimensional, IPM. Se trata de una medida experimental diseñada para reflejar la superposición de carencias sufridas por las personas en salud, educación y nivel de vida. Este índice de pobreza multidimensional muestra tanto la incidencia de la pobreza multidimensional no referida a ingresos, recuento de personas que se encuentran en esa situación, como su intensidad, cantidad relativa de carencias que las personas sufren al mismo tiempo. Los resultados muestran muy elevados índices de pobreza multidimensional en muchos países, en particular de África, lo que resultaba previsible a la luz de la evolución y situación actual del índice de desarrollo. Para un conjunto de 105 países incluidos en el Informe de Desarrollo Humano del 2013, en 31 países el porcentaje de población en condiciones de pobreza multidimensional superaba el 50% de la población mundial. Y en total, otros 16 se ubicaban entre 25 y 50%. Inversamente, en 39 se ubicaban 10% de los cuales en 31 debajo del 5%. A nivel de la población total de los países relevados, alrededor de 1.230 millones de personas tienen un índice de pobreza multidimensional de 0,20 o más. De 35 países sobre 96 relevados, 20% de la población vive en situación de pobreza extrema, es decir, con un porcentaje de carencias de más del 50%. Pese a este avance para el conjunto de 104 países relevados por el Programa de Naciones Unidas, 1.140 millones de personas viven con menos de $1.25 diarios. Hace pocos días, el Banco Mundial ha modificado este parámetro por considerarlo insuficiente y lo elevó a $1.90 diarios. En la primera medición publicada en este año 2015, el 9,6% de la población mundial no alcanzaría esa cifra. Ello representa una mejora sobre el año 2012, en que el 12,8% de la población no la alcanzaba, hoy recuerdo 9,6%. Y si se considera el índice de pobreza multidimensional, el número de pobres se eleva a 1.560 millones, es decir, alrededor del 30% de la población total de ese conjunto de países. Estas cifras deben ser puestas en un contexto histórico. El mundo ha experimentado en las últimas 4 décadas una vertiginosa reducción del porcentaje de población que vive bajo la línea de pobreza. A comienzos de la década de 1980, más de la mitad de las personas en los países en desarrollo eran pobres. En la actualidad ese porcentaje se redujo y perforó el 10%. Cuadro de situación en Argentina. Respecto de Argentina, las cifras del Informe de Desarrollo Humano indican un país que tuvo una posición inicial favorable, que lo posicionó en el concierto de los países con nivel de desarrollo humano más alto, pero que con el correr de las décadas se ha rezagado gradualmente, con un crecimiento anual promedio del índice de desarrollo de 0,6 como expresé, bien inferior al promedio mundial de 0,7. En el periodo 80-2013, si bien su crecimiento anual de índice de desarrollo excede en su ritmo de avance al promedio de los países de su categoría, que es del 0,5, es marcadamente inferior al de los países de desarrollo alto, 1% anual, al de América Latina y el Caribe, 0,8, y dentro de América Latina muestra uno de los ritmos más bajos de todos. En lo atinente al índice de pobreza multidimensional,
Argentina muestra un valor bajo, y lo propio ocurre con el porcentaje de población que vive con menos de $1,90 diarios. Sin embargo, nos informa el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo respecto al porcentaje de la población debajo de la línea de la pobreza, por problemas con estadística nacional, sin claridad y sin datos firmes. Estos problemas son un obstáculo grave a remover cuanto antes para que la Argentina cuente con estadísticas confiables, tanto para la comunidad internacional como para diseñar políticas públicas en nuestro país. Confiamos en que el Premio Nobel de Economía otorgado al escocés Angus Stuart Dixon actúe como un estímulo para revalorizar la estadística pública como base fundamental del diseño de políticas para superar la pobreza. Considerando las fuentes locales disponibles, públicas y privadas, la historia de Argentina en los últimos 45 años se divide en dos y el punto de quiebre parece ser la primera mitad de la década del 80. Desde la segunda mitad de los 80, el porcentaje de argentinos debajo de la línea de pobreza ha fluctuado entre 25 y 40%, con excepciones puntuales en los años 92 y 94, donde se registraron valles de 21 a 22%, y picos del 55-54 en los años 2002 y 2003. Los fríos porcentajes nos deben ocultar que estas cifras representan algo más de 20 millones de argentinos. En particular, desde el año 2011, el porcentaje de pobreza viene trepando, suave pero sistemáticamente. Ese año, con 25% de pobres, fue un punto de inflexión en la serie del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que venía bajando desde 55% en el 2002. En Argentina no existen datos oficiales sobre los niveles de pobreza. La ausencia de estadística, como dije, ha sido un tema recurrente en el debate público argentino. Sin embargo, información periodística reciente indica que se habría trabajado un índice de pobreza multidimensional para Argentina, como antes comenté para el mundo, pero el mismo no avanzó debido a una decisión política de suspender su elaboración en mayo de 2015. Sobre ello, no hay versión oficial alguna. Pobreza y economía, algunas reflexiones. La evidencia indica que en un elevado PBI pro cápita, sin duda, no asegura un bajo nivel de pobreza y que una desigual distribución del ingreso neutraliza parte de los logros de un alto nivel de desarrollo en términos de bajo nivel de pobreza, lo que lleva a poner en discusión parte de la teoría de derrame. Pero la misma evidencia indica que tampoco una distribución más equitativa del ingreso, cuando está acompañado con un bajo índice pro cápita y un bajo índice de desarrollo humano, asegura niveles bajos de pobreza. Por caso, la inflación es un claro factor de pobreza y los sectores de menores ingresos, particularmente trabajadores formales e informales y jubilados, son los más afectados. En Argentina en particular, los picos de pobreza han coincidido con episodios de alta inflación en los años 1989, 40%, 1990, 41%, 2002, 55%, acompañado, en el último caso, con alta desocupación. Podría afirmarse que un PBI pro cápita alto es condición necesaria, pero no suficiente, de un índice de desarrollo humano también elevado. No hay combate a la pobreza posible sin crecimiento económico sostenido y sustentable que permita a la sociedad acceder a un producto bruto por cápita más elevado. 5 minutos. Gracias. La bonanza económica de muchas economías del principio del siglo hasta hace un par de años contribuyó a la mejora de los indicadores económicos y sociales. Por lo mismo, son tan preocupantes las señales de que ya se están transitando las primeras etapas de un ciclo adverso. Nuestro futuro. Argentina enfrenta desafíos en el corto plazo que se articulan con la necesidad de encarar asignaturas pendientes que trascienden el ciclo económico, el que transcurre en una etapa no floreciente, sino con amenazas sobre el mundo en general y la región en particular. Debería evitarse que los efectos de la adecuación a ese entorno y la solución de los problemas coyunturales recaigan sobre los más pobres y a la vez comenzar
comenzar a resolver las cuestiones de largo plazo, como el déficit en infraestructura, por citar un solo ejemplo. El motor del progreso y del desarrollo debe ser la productividad extendida a todo el sistema productivo, productividad sistémica, que, apalancada sobre un sistema de reglas de organización económica adecuada, alienten la competitividad y promuevan la formación de las cadenas de valor. Ello articulado con la reinserción en el mundo, fruto de una inteligente lectura de los fenómenos que ocurren en el plano internacional, tanto en el campo económico cuanto en el político. Una lectura incorrecta en este orden condenaría a Argentina a la declinación y hundiría a una mayor parte de su sociedad en la marginación y en la pobreza, con las lacras que ello implica en términos de inseguridad, narcotráfico y violencia social. Argentina se ha especializado en la producción agrícola, de derivados agroindustriales y de ciertos servicios. Esta política, que pareció suficiente hasta hace algunos años y que fue castigada en los últimos tiempos, como lo reflejan las exportaciones, será a todas luces insuficiente. Es necesario repotenciarla, recuperando todo su valor y, además, agregarle mucho más valor. Este último condimento es el crucial para el crecimiento y el desarrollo a mediano plazo. Por ello, urge adecuar la estructura productiva, devolviendo aquellas actividades sustentadas en recursos naturales al lugar que deben tener. Ventajas comparativas como tecnología y bioeconomía forman parte de esta ecuación. Agricultura, minería ecológicamente sustentable, recuperación energética son todas oportunidades disponibles, así como una industrialización inteligente, innovadora y adaptativa. La agenda de esta estrategia es desafiante en múltiples planos: reinserción internacional, modelo de acumulación, ahorro e inversión, recreación de un pacto de responsabilidad fiscal, acuerdos entre nación y estados federales, educación y creación de empleos de calidad. A la par, protección e integración de los sectores desfavorecidos por el cambio del perfil productivo. En tal sentido, el mercado de trabajo debe estar en el centro de la estrategia y ser un ariete para abatir la pobreza. Transitar este camino obliga a mejorar las condiciones de empleabilidad, recuperar la ética del trabajo, mejorar drásticamente la focalización y asignación del gasto público y, por supuesto, mantener los balances macroeconómicos una vez que estos se puedan recuperar. El enunciado de políticas sociales que han formulado todos los candidatos presidenciales muestran comunes denominadores. Tienen en cuenta aspectos que se han mencionado y, en algunos casos, con propuestas superadoras darán pie a una renovada esperanza de alcanzar niveles de bienestar donde la pobreza pueda quedar excluida. Señoras y señores, lo expresado hasta aquí son aspectos parciales de una temática crucial que debe enriquecerse con el enfoque que abordarán las otras academias en aspectos tan relevantes como la economía, la educación, la salud, el derecho, las ciencias y la comunicación social. Todos aspectos que deben confluir para superar el flagelo de la pobreza. Ello permitirá estar en consonancia con el Papa argentino cuando nos dice que debemos contemplar la inmensa dignidad de la pobreza, ya que basta mirar la realidad para entender que esta opción es hoy una exigencia fundamental para la realización efectiva del bien común de la patria, tanto en Argentina como en la tierra toda. Gracias.